¿quiénes son los posibles nakamas de Joy Boy? Y es que esto es una de las preguntas que más duda nos genera a todos. Desde que vimos el portador de esta fruta, de la fruta de Nika, era al que se le llamaba Joy Boy, tenemos muchas dudas sobre quiénes han sido algunos de los nakamas del Joy Boy antiguo. En primer lugar, creo que hay algunos que sabemos, no sé si están confirmados, yo creo que sí, como puede ser Zunesa. Zunesa sabemos que por culpa de un crimen que cometió está obligada a viajar por todo el Grand Line sin parar. Se lo encontraron los miembros de los Mugiwara, que ahí estaba Zou y estaba otro de los Road Poneglyphs. Y creo que Zunesa era, como no, uno de los nakamas de Joy Boy. Es muy posible, además, tanto por eso como porque también al tener el Road Poneglyph que lleva Laugtail, es posible que cuando Joy Boy viese que todos ya estaban en su contra y que iban a acabar con él, a sus nakamas les dejase uno de estos Road Poneglyph para que en el momento en el que alguien llegase y fuese capaz de hacer su legado, tuviese que contactar también con sus nakamas para llegar al final de la isla. Se habla mucho de quién podría ser Zunesa. Podría ser una mascota que tuvieron, que tuvo el primer Joy Boy. También sabemos que Joy Boy podría haber sido gigante, por lo que Zunesa, al ser tan grande, podría haber ido haciéndose más grande a lo largo de los años, o por culpa de este crimen también se le hizo más grande. O hay mucha gente que dice que Zunesa podría ser la antigua o la primera reina de Arabasta llamada Nefertari Di Lili. ¿Por qué? Pues porque esto tiene spoilers del manga. Dice que cuando habla Cobra con los miembros del Gorosei, cuando Sabo le salva, Im dice que hacía mucho tiempo que no oía ese nombre, el nombre de Nefertari Di Lili, una de las primeras reinas de Arabasta, por lo que también es muy probable que ella fuese la primera persona que era acompañante o incluso podía ser la pareja de Joy Boy, y el crimen que cometió estar en contra de los 20 reinos que se sublevaron. Que además ya sabemos que de los 20 reinos que se sublevaron, Arabasta era uno de ellos, pero Arabasta no decidió subir a Mary Joyce. Los miembros de Arabasta decidieron quedarse en Arabasta porque no se consideraban por encima de todos los demás. Es de las únicas familias que siguen siendo las verdaderas líderes de estos sitios, ¿no? Por ejemplo, sabemos que entre Rosa, los de Don Quijote, eran los antiguos reyes de Rosa, pero lo que pasa es que ellos subieron a Mary Joyce y dejaron a los Riku. Los miembros de Arabasta eran los únicos que no lo hicieron. Es muy probable que Zunesa fuese nakama de Joy Boy e incluso fuese Nefertari Di Lili. Im es probable que también fuese otro de los nakamas de Joy Boy. Hemos visto en casi todos los animes que normalmente cuando hay una persona que es el líder o el rey del reino, en este caso Joy Boy sería el líder o el rey del reino antiguo, Im podría haber sido su hermano pequeño o su mano derecha. Estamos acostumbrados a ver que normalmente en estos casos siempre hay una traición por parte tanto de su hermano como de su mejor amigo en este momento. Fue uno de los precursores que hizo que los 20 reinos se sublevasen frente a Joy Boy. Yo creo que Im-sama, ya que sabemos que viene de esta época y que tiene más de 800 años, es posible que Im también fuese nakama de Joy Boy. Nuestra querida Toki, la única persona que hemos visto que tiene una fruta del diablo que puede viajar en el tiempo, que no es del todo cierto porque no puede viajar en el tiempo, lo único que puede es hacer saltos hacia el futuro. Sabemos que además durante todo este tiempo ella fue saltando y viajando de época en época para encontrar a alguien que le ayudase a luchar contra el gobierno, contra lo que ella había visto que había pasado. Si sabía todo lo relacionado con esta época, es muy probable que también fuese miembro o fuese nakama de Joy Boy. También hay muchas teorías que dicen que ella tenía la Gomu Gomu no Mi, que después de que acabasen con Joy Boy, ella consiguió la Gomu Gomu y fue la que la pasó de generación en generación hasta llegar al mundo de hoy en día. ¿Es probable? Sí, es probable, porque si recordamos que el Gorosei quería esta fruta desde hace 800 años y que siempre ha estado escapando de manos del gobierno mundial. Es muy probable que fuese saltando en el tiempo porque Toki la llevase. Eso es una de las razones por las que no llegaría a manos del gobierno mundial. Porque además, si recordamos, ella iba a seguir viajando en el tiempo. Lo que pasa es que en uno de estos saltos en el tiempo, los piratas de Shirohige la encontraron y la rescataron, porque estaba a punto de ser secuestrada por unos bandidos. Los miembros de los piratas de Shirohige la encontraron, la rescataron y aquí fue donde ella se encontró con Oden, se enamoró de Oden y decidió quedarse en esta época. También es verdad que viendo todos los piratas que había, viendo la capacidad que tenía Shirohige para plantar cara y que también conocía a Roger, podría ser que ella pensase que Roger era una persona que fuese en contra del gobierno mundial, que yo creo que además Roger quería hacerlo. El problema es que llegó demasiado pronto. Las armas ancestrales, por ejemplo, no estaban vivas porque Shirahoshi, o estaban vivas pero eran muy pequeñas. Shirahoshi era todavía muy joven, por lo tanto no valía como arma ancestral. Urano no sabemos cuál es y Plutón puede ser que no existiese todavía. Otro miembro que podía haber sido nakama de Joy Boy, algún Yojin. Y es que sabemos que Joy Boy dejó el Arca Noa, que dejó aquí además un poneglyph donde ponía que siempre iba a estar en deuda con la isla de los Yojins, y lo más probable es que él hiciese algún pacto con algún Yojin y le dijese que acabaría por ayudarles a salir a la superficie y que todo el mundo los respetase, digamos, que todo el mundo viviese a la par con ellos. Además hemos visto que tanto Roger como Luffy como todas estas tripulaciones importantes siempre han tenido algún Yojin.
Y por último hemos visto en Egghead que hay un robot gigante. Cada vez que Luffy se transforma en Nika, cobra vida. Esto podría ser una pequeña señal, una pequeña referencia que ha dejado Oda, que este robot también era del siglo vacío y también era miembro de Joy Boy. Ahora mismo estuviese hibernando, ¿no? Estuviese en una especie de descanso hasta que el nuevo Joy Boy llegase y consiguiese salvar al mundo. Por lo tanto, este robot lo único que estaría haciendo sería esperando a que el Joy Boy nuevo apareciese para ayudarle a vencer al gobierno mundial. Puede ser. Yo ahí lo dejo. Yo creo que estos serán algunos de los nakamas de Joy Boy. Tunesa, que podría ser Nefertari de Lily. Im, seguramente fuese o el hermano, una mano derecha o algún nakama de Joy Boy que en un momento dado le acabase por traicionar. Toki, porque iba viajando en el tiempo y seguramente vendría desde esa época y podría haber tenido también y haber pasado y evitado que el gobierno mundial tuviese la Gomu Gomu no Mi. Algún Yojin y el robot de Egghead, porque es curioso que este robot de repente se active siempre que Luffy se transforma en Nika. Estas son algunas de las posibilidades de quiénes podían haber sido los nakamas de Joy Boy o que Oda ha ido dejando diciéndonos quiénes son los nakamas de Joy Boy, y yo ahí lo dejo. No sé qué os parece, si vosotros creéis que hay más personajes que podían haber sido nakamas de Joy Boy, pero yo creo que estos sí que lo son.